Y estamos en este Salmo 23, agradeciendo a Dios por este Salmo que, estamos compartiéndolo y estamos avanzando, pero a la vez también estamos viendo que este Salmo también se completa, por así decirlo, con Juan 10. Y en Juan 10 se presenta a Jesucristo como el buen pastor. Entonces vamos a estar haciendo esos enlaces también, pero a la vez también vamos a ver otros versículos del Antiguo Testamento que nos hacen ver el contraste, porque vemos que Dios es el pastor, pero también vemos aquellos que son falsos pastores. Y en este Salmo es Dios mismo comparándose. Lo hermoso de esto es que Dios se compara a sí mismo con el pastor. Y pareciera que la imagen del pastor y las ovejas es algo muy sencillo, pero cuando investigas mucho más, nos vamos dando cuenta que es muy profundo realmente y cada vez va saliendo nuevos detalles. Así es que no creo que termine el día de hoy. Yo creo que vamos a continuar por unas semanas más sobre este versículo 23, porque tiene que ver mucho con Jesucristo, como ya les dije. Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a leer nuevamente el Salmo 23, pero como yo lo estoy leyendo en esta versión Nueva Biblia de las Américas, lo que vas a hacer, vas a mirar en la pantalla. Entonces yo voy a leer una primera parte del versículo y ustedes leen la segunda parte. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces yo leo la primera parte y ustedes la segunda. El Señor es mi pastor. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Él restaura mi alma. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Oramos, Señor, por esta tu palabra. Atañe nuestras vidas, pero más que eso, nos lleva a conocerte a ti, Señor. Gracias por eso. Que al escudriñar tu palabra, Señor, podamos conocerte más y amarte más. Oramos, Señor, por una iglesia que te ame, Señor, en base al conocimiento que tenemos sobre ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Y Jehová es mi pastor, es el título de la prédica, tanto de la semana pasada como de esta también. Entonces vamos a continuar más. Suena así como un título medio romántico, ¿no? Como para un cuadro, Jehová es mi pastor. Pero hay mucho realmente ahí adentro que nos va a llevar a ver que tiene que ver con nuestra vida. Claro está, porque todo esto está apuntando al Creador, pero como es nuestro Creador, también tiene que ver con su creación. Y Dios mismo mostrándose como el pastor y su pueblo como el rebaño. Nuevamente, Dios mostrándose como el pastor y su pueblo como el rebaño. Y el pueblo de Dios es todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero esto es algo exclusivo, no es algo que tiene que ver, son muchas las puertas, porque la imagen es el pastor que guarda a las ovejas en el redil. Y el redil es un lugar donde podían guardar las ovejas para pasar la noche y tenía una sola puerta. Y luego Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la puerta. Haciendo de esto el pase al redil, o sea, al lugar donde están sus ovejas, exclusivamente por Jesucristo. O sea, toda aquella persona que es parte del pueblo de Dios, entonces necesariamente cree en Jesucristo, lo declara su Señor y su Salvador, entonces no da opción para decir, todos los caminos llevan a Dios. Aquí será los católicos, los evangélicos,
en otro lugar será otro tipo de religión. A las finales todos creen en Dios, pero no es así, porque se está hablando de algo exclusivo, se está hablando de una sola puerta, se está hablando, y Jesucristo se dice, yo soy la puerta, entonces es algo exclusivo, no tiene que ver con todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son lo mismo, creo que no es así. Entonces, él se está comparando con el pastor, y es una imagen muy rica, creo que interminable, porque brota una y otra enseñanza en lo profundo. Ahora dice Isaías 40:25, es Dios mismo diciendo, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Hace una pregunta, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? O sea, ¿ustedes con quién me van a comparar? Bueno, ¿con quién podemos comparar a Dios? Pero él se compara en el Salmo 23 con un pastor. De él nace la imagen de ser un pastor y su pueblo, el rebaño. Dios no se compara con nadie, pero cuando decide hacerlo, lo hace entonces como el pastor. Y nos muestra eso para mostrarnos esos detalles hermosos que tienen que ver con la familiaridad. Así es, o sea, la ovejita, todas las que entran al redil, cuando el pastor las va a sacar al día siguiente, si el rebaño no es muy grande, entonces las llama por su nombre, una por una. Pero lo interesante es que ese rebaño, el redil, dentro de ese redil, que era muy grande, no solamente podía entrar el rebaño de un pastor, podía entrar el rebaño de otro pastor. Entonces, las ovejas están allí mezcladas, pero cuando el pastor va a salir, llama, y si su rebaño no es muy grande, las llama por su nombre. Esto nos habla de familiaridad. Pero a la vez también, si su rebaño es muy grande, igualmente llama, escuchan su voz y luego pueden salir. Haciéndonos ver con esto que lo que Dios nos está tratando de comunicar con este Salmo 23 es esa comunión tan íntima, tan personal, tan única que nosotros, su pueblo, podemos tener con Él. Leamos Isaías 40:11, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Entonces vamos viendo cómo es que Dios nos introduce esa imagen del pastor con sus ovejas, porque es una ilustración muy íntima que nosotros probablemente no la conocemos porque somos de ciudad, pero Él nos está llevando al primer siglo donde Jesucristo también se muestra como el pastor, y es en Jesucristo que se llega a cumplir esto, lo del Salmo 23, porque Él es cuidando a su rebaño, Él la apacienta, en su brazo recoge a las más débiles. No es que yo avanzo y a ver, me siguen como ustedes puedan, sino se está mostrando con una persona que guía al rebaño, pero guía a un paso que ellos también pueden andar. No es yo voy a andar lo más rápido y ustedes me van siguiendo, sino va yendo a un ritmo en el cual también está tomando en cuenta a las débiles, y en su seno las llevará, y hará con cuidado a las recién paridas. Y esto tiene que ver mucho con aquellas que recién han nacido, pero que necesitan un trato especial. Hay las más antiguas, las más amaestradas, y pueden también en algún momento conocer el camino, pero también hay nuevas. Entonces, el pueblo de Dios está formado por una diversidad, pero el pastor está enfocándose en todos. Jesucristo se enfoca en todos, en cada uno de nosotros. Y ese versículo que nos muestra esa familiaridad y esa comunión tan íntima nos lleva a Jesucristo. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es Jesucristo mostrándose como el buen pastor. No es yo soy el buen pastor, pero también hay otros buenos pastores. No es así. Yo soy el buen pastor. O sea, el Salmo 23 se cumple en Jesucristo en Juan 10. Entonces, si
Jesucristo es el buen pastor, ¿dónde puedo encontrar a esos que son los falsos pastores? También la palabra nos habla, y eso está en Ezequiel 34. Leamos por favor Ezequiel 34. Hay mucho versículo ahí, pero solamente te voy a leer un par de versículos, el 2 y el 3, viendo el contraste, ya que Jesucristo, el Salmo 23 habla del pastor, esto se cumple en Jesucristo, Juan 10, pero Ezequiel 34, muchos versículos nos hablan de esos pastores contrarios que no son los buenos pastores. Dice el versículo 2 y 3, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Cuando hablamos de pastores de Israel, en otra versión nos habla de los líderes del pueblo de Dios. O sea, que cuando nosotros escuchamos pastores, no solamente apliques a aquellos que tienen el título pastoral, sino apliquemos a todos aquellos que están ejerciendo un liderazgo hacia el pueblo de Dios. Un liderazgo sirviendo al pueblo de Dios. Apuntemos a todo eso para aplicarlo de una manera correcta. Dice, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, ni han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Y nos está mostrando aquellos que se les dio la responsabilidad y el encargo de liderar a su pueblo, pero sin embargo se servían del pueblo y no servían al pueblo. Bueno, ya vemos que en esta época muchos están queriendo engañar, diciendo que son los salvadores y que van a gobernar muy bien al pueblo de Perú, pero muchos de ellos se van a servir del pueblo, pero no van a servir al pueblo. Lo mismo ocurre en la iglesia, porque aquellos que se les da el encargo, recuerden que lo fundamental y lo principal del ejercicio pastoral es dar el alimento a las ovejas. Y ese alimento es la palabra de Dios a las ovejas. Eso es lo central. Pero cuando no hay esto, entonces ahí están los falsos pastores. Los falsos pastores que buscan título, que buscan renombre, pero lo que hacen es servirse de las ovejas. Bueno, que me sirva la lana, que me sirva el cuero, que me sirva su carne, que lo pueda vender, me sirvo de ellas, pero no pastoreo a ellas. Que en esencia, ¿qué entendemos por pastoreo? Llevarles a esos lugares donde se van a alimentar bien. Pero no me centro en mí, aprovechando de ellas, con tal que yo esté bien, pero yo ya no veo a las ovejas. Y a las ovejas las puedo entretener. Y las ovejas pueden salir de aquí saltando y bailando, pero sin el alimento de la palabra de Dios. Entonces, en esencia, es la palabra del Señor, haciendo ese contraste entre el buen pastor, pero también aquellos falsos pastores que no asumen el encargo de Dios, y ese encargo tiene que ver mucho con pastorearlas. Pero también en Ezequiel, versículo 12, quiero mostrarte ante ese panorama un poco triste de los falsos pastores, también hay algo de esperanza. El versículo 12 dice: como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersadas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla que el mismo Dios va a ser quien va a venir y pastorear a sus ovejas, y así las va a reunir de los confines. Entonces, mostrando que en Cristo el buen pastor, porque ya lo vimos en Juan 10, es en Cristo quien se reúne el pueblo de Dios. Alguien esta semana me preguntó: pastor, ¿todos los cristianos son los evangélicos? Pues no. ¿Todos los cristianos son los evangélicos? Pues no. Porque Dios tiene su pueblo.
en diferentes lugares, y eso no solamente es dentro de una religión. Él tiene su pueblo, pero es un pueblo que tiene características únicas, porque no estamos hablando de todo el mundo busca su manera a Dios y todo el mundo a su manera puede ser salvo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de solamente en Cristo Jesús, el buen pastor, hay salvación. Y cierto que dentro de los evangélicos hay mucho pueblo de Dios, porque no todo el que viene a las iglesias evangélicas es el pueblo de Dios. Eso es de hecho, porque una persona que realmente salva, pues va a ver su vida transformada por la palabra de Dios. Porque si solamente es yo asisto y estoy conforme con eso, pero mi vida no ha sido transformada, y aunque te hayas bautizado, y aunque sirvas en la iglesia, pero tu vida no ha sido transformada, yo te digo, revise el evangelio, porque probablemente no eres salvo. Probablemente no eres salva, porque necesariamente el poder de Dios genera una transformación que va de menos a más. Y es porque el poder, la palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de las personas. Ahora entramos al Salmo 23. Pero se supone que ahora debo tocar el versículo 3, pero ha aparecido cosas nuevas en el versículo 1 y el versículo 2. Así es que quiero también seguir tocando el versículo 1 y 2, pero también voy a tocar el versículo 3. Leamos el versículo 1. Ese es nuestro texto base. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y habíamos dicho que otra versión nos lleva a entender mejor, de una manera más profunda este versículo, que justamente Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, pero cuando hablamos de Jehová es mi pastor, estamos hablando el eterno, el autosuficiente y el todopoderoso es mi pastor. ¿Qué otro pastor podemos buscar? Tenemos a Jehová, que es nuestro pastor. Ahora, como Jehová el Todopoderoso y el Creador del cielo y de la tierra es mi pastor, entonces Él no me va a faltar. Y a consecuencia de esa relación entre oveja y pastor, entonces vamos a tener satisfechas nuestras necesidades. Nada me va a faltar conforme a sus riquezas, conforme a su gracia, a su misericordia. Entonces yo voy a tener lo que necesito, pero no me centro en cubrir todo lo que necesito, ni tampoco centro la relación que yo tengo con Dios solamente en pedir nada más, sino que centro esa relación en base a quién es Él. O sea, ¿te das cuenta de esas parejitas, jovencitas, que se prometen amor eterno en esta vida y en el más allá? Esas parejitas todo el día pueden estar sin comer con tal de estar juntas. O ya no existen esas parejas. Esas parejitas pueden estar todo el día mirándose la una y la otra y nunca se cansan. Dios mío, no se cansan. El varón no habla nada. La chica habla bastante, pero ¿cómo le gusta al varón escuchar todo lo que ella dice? Entonces todo el día puede estar así porque es la presencia, están ahí unidos. Lo mismo tiene que ver con Jehová es mi pastor, o sea, Él no me faltará, yo estaré al lado de Él. Esa presencia nunca me va a cansar. Yo puedo escucharle y siempre voy a estar satisfecho con su palabra. O sea, su presencia es suficiente para mí. Eso es lo que está tratando de enseñarnos. Que hay un pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Por eso le dice, tú no me faltarás. Y en una parafraseada que tiene que ver conmigo es, tú eres mi Dios, tú no me faltarás. Tú siempre estarás conmigo. Mira, Juan 10:3 dice, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, la imagen del redil nuevamente, fundamental para entender el redil, un cerco hasta aquí, no sé, pero con espinas, dicen los estudiosos,
espinas en la parte de arriba para que no entre nadie y tampoco puedan entrar los lobos, las bestias, ni los ladrones. Entonces, una sola puerta. Al día siguiente, como se supone que había también ovejas de otros pastores, al día siguiente lo que está sucediendo es que hay muchas ovejas. Entonces, el pastor se pone en la puerta y llama una por una porque las conoce. Incluso también las llama por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca las suyas, el pastor va detrás de ellas. Amén. Va delante de ellas. Esa es la diferencia. Porque nosotros hemos crecido viendo al pastor detrás, arreando, ¿no? Vayan. Y dentro de esas ovejitas hay chanchitos, hay cabritas también. Vayan. Pero nos está hablando de la imagen de un pastor que va adelante. Y eso me gusta, porque ese liderazgo de Jesucristo me inspira. Me inspira porque tú sabes que cuando va adelante, va abriendo el camino, va sacrificando más, porque el que va adelante es el que se está sacrificando más. Las otras simplemente van con la cabeza agacha y caminan por el camino ya trazado, pero el líder va por delante, va mostrando el camino. Ese es algo hermoso, porque en la adolescencia, el adolescente está esperando que haya un líder, pero que le inspire. Y el pueblo de Dios está anhelando sus pastores y su liderazgo, pero liderazgo que inspire. Dispuesto al sacrificio, dispuesto a mostrar el camino. Ese liderazgo de Jesucristo me gusta mucho, pero sin embargo hay mucho liderazgo tibio. ¿Qué quiero decir esto? Que no marca bien la posición. O sea, ni con Dios ni con el diablo. Porque quieren agradar al pueblo de Dios, pero también quieren agradar al mundo, como ciertos supuestos pastores que dicen, bueno, sí, yo creo en la familia, que Dios dice en la Biblia, pero también lo otro es otra opción, también puede ser esto. Entonces, yo tengo mis convicciones personales, pero no las puedo imponer, mis convicciones personales. Pero entonces, ¿cuál es tu convicción? Porque estás siendo tibio, o eres o no eres. Pero ¿saben por qué los pastores son tibios y no hablan con firmeza la palabra del Señor? Porque tienen miedo a que las ovejitas se vayan. Y los que se van a ir no serán ovejitas de redil entonces. No serán ovejitas del rebaño. Pero a veces no predican la palabra de Dios con firmeza por temor a que venga el hermanito, la hermanita después del culto y me esté llamando la atención. O sea, ¿quieren estar bien con unos? Quieren estar bien con otros, pero no predican la palabra del Señor. Y ahora hay esos pastores, supuestos pastores entre comillas, que quieren estar bien con el mundo y con la iglesia. No quieren perder toda la gente que viene a escucharlos, pero también quieren estar con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora tienen aspiraciones políticas. Bueno, si me va mal en la política, como he dicho que no estoy en contra de la Biblia, entonces puedo regresar aquí. Pero ahora soy pastor, tampoco y quiero ser político, no voy a hablar en contra también de esto, porque si no pierdo votos. ¿Quién estás? Tibio. ¿Con quién estás si no hablas las cosas firmes? Si no enseñas la palabra del Señor, quieres agradar a uno, quieres agradar a otro, realmente eres un hipócrita. ¿Pero por qué dices eso, pastor? Porque no enseñas la palabra de Dios como debe de ser. No enseñas lo que la palabra de Dios brota. Pero pastor, es necesario enseñarlo así ahora. ¿Sabes por qué? Porque hoy día estamos llenos de esos pastores, ni con Dios ni con el diablo. Se mantienen con tibieza. Pero mira el liderazgo de Jesucristo que inspira. Se va por delante, marcando el camino, y las ovejas van por ahí. Pero si este que va adelante es tibio y no sabe por dónde ir, ¿qué va a hacer de las ovejas? Las ovejas se van a ir por aquí, se van a ir por allá, porque ven un liderazgo que realmente no es firme con las cosas, no sabemos lo que cree en cuanto a la familia, en cuanto al aborto, en cuanto a la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía. No se habla que la pornografía está destrozando tu mente,
pareciera que podemos entrar a la pornografía de vez en cuando, pero no te das cuenta que la pornografía destroza la mente del hombre, y eso es desde pequeñitos. No predicamos las cosas como Jesucristo, que va por delante. Recuerda esto, nunca el pueblo de Dios fue mayoría. Siempre los que siguieron a Jesucristo fueron muy pocos, porque el camino que Jesucristo nos muestra y por el cual nos lleva es angosto. El otro camino es muy ancho, porque la gente hace lo que quiera allí. Pero el camino de Jesucristo es un camino angosto. Recuerda, papá, mamá, cuando tú estés formando a tus hijos, lo estás formando dentro de principios bíblicos para que vivan en un mundo caído, pero no estás relajándote en cuanto a lo que el mundo enseña y tus hijos quieren hacer. No, porque somos pueblo de Dios, no somos pueblo del mundo, somos pueblo de Dios. Entonces, amén. Entonces, Señor es mi pastor, nada me faltará. Me enseña que Él es el pastor que conoce a sus ovejas, y también me enseña que las ovejas conocen a su pastor, porque dice, las ovejas oyen su voz. Después de oír, siguen a su pastor. ¿Cómo conoces la voz de tu pastor? Es pasando tiempo con Dios, pasando tiempo con su palabra. ¿Cuántos días a la semana el pastor sacaría las ovejas para que coman? ¿Interdiario? Todos los días, todo el día. Me pregunto si tú pasas todos los días con tu pastor, Dios. Y la realidad es que no pasamos tiempo con Dios, entonces no sabemos discernir si es voz de Dios o no. Las ovejas y el pastor nos enseñan que hay una comunión tan íntima que es de todos los días. Es prolongada, constante y de calidad. Yo le pedí al Señor, ¿de qué manera más puedo sustentar esto? Porque tú sabes que estamos rodeados de iglesias por todo lado que presentan eventos fabulosos, majestuosos y muchas otras cosas más. Entonces Dios me llevó a meditar en el discipulado de Jesucristo. Jesucristo llamó a sus discípulos y después de 3 años los envió de manera definitiva a hacer la obra. Pero antes de eso los envió, por así decirlo, a hacer sus prácticas misioneras. Pero los envió después de 18 meses de haber estado con ellos. La primera vez que los envió a hacer sus prácticas en la misión fue después de 18 años de haber estado juntos. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando las ovejitas paren, tienen que estar con el pastor, para que conozcan a su pastor, distingan su voz y luego recién salen. Luego recién pueden caminar. Pero cuando el pastor llama, inmediatamente oyen su voz porque ya conocen. Y los discípulos pasaron 18 meses con su pastor, de tal manera que fueron conociendo a su pastor, entendiendo estos principios bíblicos. ¿De qué manera esto va a cambiar tu perspectiva de cómo ves el ministerio? Porque tiene que cambiar, por favor. O sea, no podemos continuar con nuestros ministerios adoptando a las ovejas, teniendo por aquí y por allá las ovejas y todavía ni siquiera alimentándolas bien, teniéndolas un poco anémicas, pero esforzándolas a que todos los días tienen que estar por caminos por aquí y por allá. Pero sin atraerlas al pastor. Si Jesucristo nos enseña el principio de pasar buenos meses todavía con las ovejitas y luego recién servir, ¿de qué manera esto va a afectar la visión que tú tienes del ministerio? Que tiene que afectar, por favor, porque no podemos continuar así nomás. Entonces, Dios es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Muy bien, entonces ya vimos el versículo 1, pero la idea del versículo 1 es que conozco a Dios, oigo su voz
y obedezco porque conozco. Entonces yo sé que no me va a faltar nada porque conozco a mi Dios, pero no me centro en que Él me tiene que dar todo, sino me centro en una comunión, en mi conocimiento de Él. El versículo 2 es parecido. Él me lleva por verdes pastos, me hace descansar. Lleva también donde hay aguas de reposo. Allí es donde me conduce. ¿Qué me enseña de Dios? Me enseña que Él es mi descanso, que Él es mi reposo, que Él es mi guía, porque también me conduce. Ahora, cuando hablamos de Dios es mi descanso, ¿qué lugar en tu mente te lleva a descansar? Si yo te digo, ¿dónde quisieras descansar? Dime, por favor, te voy a comprar tus pasajes. ¿Qué me vas a decir? Pastor, Punta Cana. Ahí, Punta Cana. Arenas blanquitas, playa, no se mueve, transparentes. Ahí, el vientito. ¡Ay, Dios mío! Si tú preguntas a alguien de la selva, algún indígena, ¿dónde quiere descansar? Después del almuerzo, aunque haga calor, pero que venga una brisa, y yo en la hamaca, ese es mi descanso. ¿Cuál es tu descanso? Resulta que en la Biblia el descanso no es un lugar, no una persona. Porque dice la palabra del Señor, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Ahora, muy bien, puede ir la ovejita a ir a los mejores pastos, pero sin el pastor, ¿quién la va a defender? ¿Quién le va a dar seguridad? Puedes pensar en el mejor lugar que tú quieras. Puedes pensar en la mejor circunstancia que tú quieras. De repente estás cansado de tus papás. Muy bien, piensa sin tus papás, en el lugar donde tú quieras. Pero sin el pastor, ¿qué descanso vas a tener? Entonces el descanso no es un lugar, ni tampoco es una circunstancia adecuada. En la mejor circunstancia que tú pienses. En la Biblia el descanso es Dios. Ese es el descanso. El descanso es Dios. Por eso dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les haré descansar. Eso dice Jesucristo, porque Jesucristo es el descanso. Si Jesucristo mora en tu corazón, si Él es tu Señor y tu Salvador, entonces hay descanso en tu vida. Pero si no es así, puedes estar buscando el mejor lugar. Tú eres joven y puedes ahorrar todo tu dinero todo el año y puedes irte al mejor lugar que piensas de vacaciones, pero sin el pastor. O sea, ¿cómo el ser humano pretende descansar sin Dios, sin su Creador? Puedes intentar, pero no lo vas a lograr. No lo decimos porque nosotros defendemos una religión, porque estamos predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos indica que el descanso no es un lugar, tampoco una circunstancia adecuada. El descanso solamente está en Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga salvación y vida eterna. Tu mamá que estás sufriendo de repente por tus hijos, sufriendo por alguna circunstancia, puedes descansar, no importando la circunstancia. No es que te vas a ir a un tiempo de meditación, a un tiempo de esto que hacen ahí, ahí algo así, al nirvana, al yoga, o también a todas las mañanas que hacen, tai chi. Ahora seguramente me van a matar al final del culto. Puedes practicar karate, taekwondo, lo que tú quieras. Puedes practicar todo lo que tú quieras. El asunto es que el descanso que Dios te ofrece no es salirte del mundo. Ahí escucha esto. No es como te ofrecen otras religiones. Vas a pasar ahora un tiempo de trascendental donde tu alma te va a dejar a tu espíritu, no sé, supongo que mueres por un rato, pero vas a tener paz. Vas a tener paz. O sea, te están llevando a tener paz dejando tu situación actual.
pero Dios no te manda a dejar tu situación actual, te manda a enfrentar tu situación, ser responsable de tu situación, pero creyendo cuál es tu posición en Cristo Jesús. Tu posición en Cristo Jesús es que tú tienes descanso, tú tienes paz porque Cristo reina en tu corazón. Ahora, tú tienes paz porque crees que es Dios gobernando en este mundo, así es que todo lo que sucede está bajo su autoridad. Eso me da paz, eso me da tranquilidad. No tengo que ausentarme de este mundo para tener paz. No tengo que pensar en un lugar o en circunstancias adecuadas para tener paz. Porque paz es una persona y esa persona es Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Muy bien, pero también ese versículo 2 del Salmo 23 nos habla de descanso. Pero miren lo que tiene que ver en cuanto al pueblo de Dios. Génesis 2:2. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó. Ahí, la primera vez que aparece esta palabra, reposar. En el día séptimo de toda la obra que había hecho, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Recuerda esto, santificar es consagrar. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Lo que estaba sucediendo es que Dios ya había creado, ahora está descansando, no porque estaba cansando, sino porque estaba poniendo un patrón, un modelo que nosotros debíamos seguir. Entonces, ese día séptimo, que tiene que ver con el día de descanso, para nosotros es el domingo, porque Cristo resucitó en domingo y la iglesia primitiva se comenzó a congregar en domingo, día de resurrección. Pero ese día, lo más principal de este día es que Dios lo santificó. O sea, lo consagró, lo apartó para que nosotros descansemos en Él. ¿Los otros días no voy a descansar en Él? Sí, vamos a descansar en Él, pero está poniendo un modelo para descansar como familia. Por eso es que nos congregamos día domingo y asistimos al templo día domingo. Pero no solamente es eso, sino también ese día, como ha sido consagrado por Dios y para Dios, entonces lo entrego a Él. Me reúno con mi familia, visito otras familias, alabamos al Señor, pero ese día lo consagramos a Él. O sea, lo que debemos hacer es recuperar el domingo porque ha sido consagrado para Dios, pero no solamente el día del Señor es las 2 horas del culto. Y bueno, no son 2 horas, es menos. Entonces es el día del Señor. Por eso es que Dios consagra ese día para descansar en Él. No para que el esposo se vaya a jugar fútbol toda la tarde. No es para eso. Solamente el domingo el esposo está en la casa y todavía se va a jugar. No es para eso, sino es para descansar en el Señor. El día de reposo consagrado para Él. Me pregunto, ¿dónde buscas tu reposo? ¿Dónde buscas tu reposo? Y quiero compartirles un versículo que Dios me habló antes de venir a Lima. Ya pronto estoy cumpliendo un año en Lima, el 27 de mayo, así es que espero sus regalos. El 27 de mayo estoy cumpliendo un año en Lima, pero yo no quería venir. Amén, gracias a Dios, amén. Bueno, en otras circunstancias ya estaría llorando, pero ahora estoy feliz, porque estoy viendo la obra de Dios. Entonces, antes de venir, yo no quería venir porque se supone que mi descanso es Yarina, ¿no? Yarinacocha. Feliz con mi esposa, mis hijos, las mascotas y todo eso, ¿no? Feliz todos los días. Ahora, y la comida, claro está. Pero este versículo me habló mucho porque mira cómo encaja esto. Antes de venir, Dios me habló en Éxodo 34:14, que te lo comparto. Él me dijo, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Ahora mira, porque cuando hablamos de descanso pensamos en circunstancias y en lugares. Pero Él me dijo, mi presencia irá contigo. O sea que la presencia de Dios es lo que me da descanso, porque en Él está mi descanso.
Y eso encaja perfectamente con Salmo 23:2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. No tiene que ver con circunstancias. Tiene que ver quién está contigo. Amén. Gracias a Dios por eso. Bueno, ahora vamos al versículo 3. Salmo 23, versículo 3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Nuevamente está muy bonito, pero al final dice por amor de su nombre, y eso no encaja de manera clara en mi mente, pero a buena hora por eso, porque así puedo en oración, también puedo encontrar un verdadero significado de este versículo 3. Dice que Él restaura mi alma, muy bien, entonces Dios es restaurador, me guía por senderos de justicia, entonces Él es guiador, por amor de su nombre. Bueno, eso no encaja bien ahora, pero sí en realidad encaja. Entonces, ¿qué me enseña de Dios este versículo 3? Me enseña que Él restaura, pero cuando nosotros hablamos de restaurar, podemos pensar en los restauradores chinos de cerámica, que restauran la cerámica que tienen y realmente se puede caer todo y agarran pedazo por pedazo y lo restauran y parece nuevo, ¿cierto? Pero tú lo pones a contraluz y ahí ves las rajaduras que tienen. O sea, está restaurado, parece nuevo, pero no es nuevo. Pero la restauración que Dios hace es algo nuevo. Toma tu vida totalmente apartada de Él. En Cristo Jesús, Él transforma tu vida de menos a más, pero transforma tu vida. Y esto es evidente y palpable, no solamente es subjetivo. Es tu religión, tú sabes vivir. No, yo creo en Jesucristo, pero también mira mi vida. Mira mi vida también. Entonces, nosotros decimos, hay que serlo y hay que parecerlo también. No solamente ser. No, o sea, en la Biblia no puedes separar yo soy y yo hago. No puedes separar, porque lo que haces es producto de lo que tú eres. Y muchos famosos quieren separar esto. Muchos quieren separar eso. Una cosa es lo que yo hago, pero otra cosa es lo que yo soy. Qué fácil es engañar a la gente. Pero si la Biblia misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que hasta tus propias palabras hablan de lo que tú eres. Mucho más tus propios actos. Tus propios actos muestran lo que en realidad tú eres. Probablemente estás avergonzado, pero la palabra es confrontándote, pero a la vez el buen pastor te está llamando, ven, descansa en mí. Ven, en mí hay una nueva vida. Yo te puedo restaurar. Yo puedo hacer de ti una persona nueva. Él restaura mi alma, o sea, lo más profundo, porque Él es restaurador. Mira, Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados. El salmista está reconociendo que es pecador. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora mira el enlace entre crear un corazón limpio y renovar un espíritu. O sea, Dios, al ser un restaurador, lo que nos está diciendo, yo voy a crear en ti algo nuevo. Yo voy a hacer de ti una nueva creación. Él es el restaurador y Él puede restaurar tu vida. Ahora, no solamente Él restaura, sino que al restaurar, ahora me guía por senderos de justicia. O sea, que Él es el guía. Y cuando tú vas a Machu Picchu, no sé si tú has ido a Machu Picchu, y bueno, yo te recomiendo, si todavía eres joven, hagan el camino Inca, 3 días. Antes el camino Inca no era 3 días. Eso los guías lo alargaron. Antes era 1 día y medio, más o menos. Porque antes se caminaba más rápido. Pero ahora es mucho más lento. Y entonces, cuando vas por el camino Inca, hay ciertas partes muy peligrosas. Necesitas un guía realmente.
Realmente necesitas un guía. Ahora, bueno, pastor, ¿puedo utilizar GPS? Muy bien, puedes utilizar GPS. Pero el GPS te lleva a otro lugar. El GPS no sirve para nada dentro de la selva. Porque tú has escuchado de los accidentes, de los aéreos que se accidentaron en la selva. Pues cuando el avión cae, entra y la selva otra vez se cierra. No se nota nada. Y señales, a veces ni señales, ¿sabes? Porque todo está cerrado. Entonces no se ve el sol. Cuando estás en la selva tupida, dentro de la selva, todo es oscuro. Y te digo una cosa, dentro de la selva no hace mucha calor. Es bien fresco. Porque todo está cerrado, todo es semioscuro. Y eso de las 4:30 ya está anocheciendo. Porque no entra el sol. Entonces, allí necesitas un guía. Lo interesante de este guía es lo siguiente. El guía no tiene un camino marcado. Tú no miras camino. El guía tiene su camino en su mente. En su mente. No hay un camino, pero su camino está en su mente. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro guía? La palabra de Dios es nuestra guía. Dios anhela que esa palabra esté en tu mente y esté en tu corazón para guiar cada decisión de tu vida. Así es. Esa es la palabra del Señor que necesitamos para guiar nuestro diario vivir. Él restaura mi alma, pero también me guía por senderos de justicia. Entonces, como la palabra del Señor está guiando mi vida, me va a guiar por esos senderos de justicia. Eso es de hecho. O sea, la palabra no me va a guiar por caminos injustos, por caminos abusivos, por caminos que no son el camino del buen pastor. Aunque ande por diferentes caminos, pero estoy con el buen pastor, yo sé que Él me está guiando por buenos caminos. Y cuando entraba a cazar en la selva, siempre estaba llevando personas, guías, 2, 3, pero de mi entera confianza. Porque cuando aparece el animal que tienen que cazar para comer, cuando aparece, ellos van en busca del animal corriendo y se olvidan que estoy allí. Porque una cosa es correr aquí y otra cosa es correr dentro de la selva. Yo he visto que hay indígenas que corren hasta sin zapatilla. Entonces, como yo no puedo correr, porque si corro me paro chocando, me paro cayendo, entonces corren detrás del animal, yo espero ahí tranquilito, escuchando, ya vendrán, no venía. Y un día tuve que esperar como media hora, casi una hora, ya no podía aguantar más y comencé a gritar. ¿Dónde están? Ya vengan, estoy aquí. O sea, como un bebé. Así es cuando tú estás sin Cristo. Así es cuando tú estás sin la palabra. No sabes a dónde ir. No sabes la dirección. Escuchas una voz por aquí, vamos. Escuchas otra voz por allá, vamos. Absolutamente no distingues nada, porque necesitas a alguien que te guíe. Quien te va a guiar, que es nuestro buen pastor, dice que te guía por senderos de justicia. ¿Quién dice amén? Lo interesante de esto, no he terminado todavía ese versículo 3, porque aquí viene ya la carnecita, aquí viene el lomo saltado. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Yo me estaba rompiendo la cabeza esta semana. ¿Qué quieres decir, Dios mío, por amor de su nombre? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues, fácil. Vamos a leer este versículo 3 en otra versión. Dios habla hoy. Dice, Él renueva mis fuerzas. O sea, Dios, tú renuevas mis fuerzas. Y cuando tú renuevas mis fuerzas, entonces me guías por sendas correctas. Claro, como tú eres el pastor, entonces tú me guías por esas sendas que tú trazas y son las sendas justas, sendas correctas.
Ahora, como tú me has renovado, me has levantado del cansancio, me has sacado de mi pecado, has hecho de mí una nueva persona, ahora mi vida es una vida que camina por esas sendas correctas. Entonces, así mi vida dará honra a tu nombre. Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nuestro restaurador ahora nos hace caminar por senderos de justicia, por amor de su nombre, o sea, para honrar el nombre de Dios. En esencia, si hasta ahora no has entendido, porque el predicador tiene que repetir una y otra vez hasta que entienda la gente, en esencia, lo que la palabra de Dios está diciendo, que ahora que tu vida ha sido rescatada por Dios, vive para la honra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Me ha rescatado y tú sabes de dónde te ha sacado el Señor. Ahora estás caminando por sendas de justicia, alimentado por la palabra. Estás mirando a Dios y a veces te caes, pero la vida cristiana no se centra en el pecado. Y muchos se engañan a sí mismos pensando que la vida cristiana significa ya no voy a pecar. Ya bueno, he caído, pero ya no pecaré, ya no pecaré, ya no pecaré. Pero sí es de hecho que vamos a pecar hasta el final de nuestras vidas. La vida cristiana no tiene que ver con pecado, no pecado, pero con eso no estoy minimizando el pecado, sino la vida cristiana tiene que ver con ver a Dios, a Jesucristo, el buen pastor, vivir una vida de justicia. A veces resbalo, pero me levanta el Señor y sigo adelante, y hasta incluso caigo y estoy herido, me levanta el buen pastor, porque el buen pastor me va a llevar en sus brazos cuando esté totalmente débil, pero sigo caminando, enfocándome en el buen pastor. Entonces, la vida cristiana tiene que ver una vida no de perfección, sino una vida que honra a Dios, vive para Dios, da gloria a Dios con cada uno de sus días. Eso significa que nosotros, por amor de su nombre, lo seguimos a Él. Qué hermoso es el Señor. Realmente qué hermoso es el Señor. Veamos esto de la transformación que Él hace, pero para la gloria de Dios, en la vida del apóstol Pablo. Veamos esto y con esto estamos terminando. Dice así. Hechos 9:26. Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero ya Saulo está convertido, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo, porque ustedes saben la vida terrible que tuvo Pablo, el apóstol Pablo, que antes se llamó Saulo. Versículo 27, estamos en Hechos 9:27. Pero Bernabé, miren el amor de Bernabé, el discipulador Bernabé, lo tomó, el buen pastor Bernabé también, porque también ejerció la pastoral, lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Escucha esta parte. Y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, o sea, Saulo había hablado con valor en el nombre de Jesús. O sea que él, inmediatamente convertido, comenzó a hablar con valor en el nombre de Jesús. No pasó por un seminario, no pasó por su academia bíblica. Inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó a hablar de Jesucristo, lo que había hecho Jesucristo con él, esa obra milagrosa de darnos salvación. Él desde el principio comenzó a demostrar que estaba entregando su vida en el nombre de Jesucristo para servirlo a Él. Y Él es reconocido hasta el día de hoy. Ahora vamos a 1 Corintios 15:9. Una carta escrita por el mismo apóstol Pablo. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy, dice Pablo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Inmediatamente convertido, él comenzó a hablar de Jesucristo
y entregó su vida misionera y pasó mucho sufrimiento, pero él estaba viviendo una vida justa porque él seguía al pastor. Luego él es reconocido porque plantó muchas iglesias y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, no me den la honra a mí, denle la honra a Dios, porque lo que soy es por la gracia de Dios. Tú puedes decir eso. O sea, puedes decir que lo que has logrado, que lo que eres, no es para mí, porque a las finales es Dios quien me restauró, es Dios quien hizo de mí una persona nueva, pero ahora lo que soy lo que soy, es por la gracia de Dios, entonces la gloria sea para Él. Eso es lo que significa que Él nos toma, nos restaura, nos guía por senderos de justicia a una nueva vida, y ahora vivimos esta nueva vida para la honra de Él, así como nos enseña el apóstol Pablo. Concluyendo, este versículo, si no es Génesis 48:15, este versículo, Génesis 48:15, por favor. Dice así, 48:15. Israel bendijo a José y dijo, recordando un poco las prédicas de José, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios, recuerden, miren ahí cómo Jacob nombra a Dios, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Él ya estaba a punto de morir, Jacob, pero él dice, Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y es mi anhelo que cada uno de nosotros podamos decir eso, que cuando Dios nos llame a su presencia podamos decir, Dios ha sido mi pastor hasta este día, o sea, toda una vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos muestras que en Jesucristo tú eres el buen pastor. No nos faltarás, porque tú no te niegas a ti mismo. Nos llevas por verdes pastos y nos haces descansar, pero no por los pastos, no por los lugares, ni por circunstancias X, sino que tú eres nuestro descanso, amado Dios. Tú eres el descanso que el ser humano necesita, Señor. Por eso, amado Padre, si hay gente aquí todavía que no es salva o en las redes sociales cuando escuchen la prédica, Señor, que ellos puedan descansar en Jesucristo. Porque tú enviaste a Jesucristo, Señor, como el sacrificio perfecto para derramar su sangre, entregar su vida, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él, entonces tenga salvación y vida eterna. Ahora esa nueva vida se vive para honrar tu nombre, para darte a ti toda la gloria. Ya no nos centramos en nosotros, sino vivimos para ti. Oramos por salvación, Señor, para nuestros hijos, para nuestros familiares, Señor, por todos aquí que están congregando, pero que aún no son salvos. Aún seguimos orando, Señor, por los que ya son salvos, Señor, pero no hallan descanso en ti, Señor. Para que entiendan que el descanso bíblico eres tú, Señor. Para pasar tiempo contigo permanente, Señor, constante, diario. Oramos por nuestro liderazgo de las diferentes iglesias, Señor, que sea un liderazgo firme, que marque el camino de tal manera que las ovejas no se sientan confundidas en cuanto a sus convicciones, Señor, sino que sepan distinguir de manera clara cuál es la voz del pastor y cuál no es la voz del pastor. Que el liderazgo, Señor,
los acerque a ti, Señor, para que en ti, Señor, aprendan a conocer al buen pastor, que nos ama, que nos levanta, que nos cura, que nos cuida, que nos da descanso, que nos da alimento, que calma nuestra sed. Y en su momento, Señor, saldremos a servirte, pero después de haber conocido y pasado tiempo con el buen pastor. Gracias, Señor. Gracias porque tú te comparas de una manera hermosa y hay tanto que aprender de ti, Señor. Por eso, amado Padre, te agradecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.